Humano protegió a las hijas de la emperatriz. Su decisión cambió el imperio. Bienvenido. Suscríbete si disfrutas historias donde la humanidad supera lo imposible. Ahora, déjame contarte una historia. El cristal cantaba. Era un sonido casi imperceptible, una vibración que atravesaba los muros del Palacio Imperial Valixiano, como un susurro de perfección. Darian Voss había aprendido a escucharlo durante las largas horas de guardia, cuando el silencio se volvía tan denso, que hasta su propia respiración parecía una intrusión. Los valixianos habían construido su imperio sobre la armonía absoluta, arquitectura que respiraba luz, genética que eliminaba la debilidad, protocolos militares que no admitían fallas. Y luego estaba él, un humano, un error diplomático con uniforme. Darian recorrió el corredor de los ancestros con pasos medidos, su armadura compuesta resonando contra el suelo cristalino. A diferencia de las armaduras valixianas, diseñadas con aleaciones que reflejaban la luz como espejos vivientes, la suya era opaca, funcional, casi ofensiva en su simplicidad. Los guardias de élite que pasaban junto a él ni siquiera giraban la cabeza. Para ellos, era invisible. Un símbolo político, una concesión a la diversidad galáctica que la Tierra había exigido en los tratados de paz. 3 meses. 3 meses desde que lo habían asignado al corazón del imperio, y todavía no había pronunciado más de 50 palabras con ningún superior. No importaba. Darian no había venido a hacer amigos. Había venido a observar, a aprender, y sobre todo a sobrevivir en un lugar donde cada mirada extraña le recordaba que era inferior. La emperatriz Silara pasó frente a él escoltada por su guardia personal, una formación perfecta de 6 soldados que se movían como un solo organismo. Era alta, esbelta, con la piel del color del jade pulido y ojos que brillaban con inteligencia fría. Detrás de ella, las princesas gemelas Nerys y Kaelith caminaban en silencio, sus pequeñas manos entrelazadas. Tendrían unos 8 años, calculó Darian. Niñas. Incluso en un imperio obsesionado con la perfección, seguían siendo niñas. Silara no lo miró, nunca lo hacía. Darian inclinó la cabeza por protocolo, pero sus ojos no dejaron de registrar detalles. El patrón de movimiento de la escolta, la sincronización de sus pasos, la forma en que anticipaban cada giro, cada puerta, cada amenaza potencial. Eran máquinas vivas, entrenadas desde el nacimiento para proteger la línea imperial. Perfectos, predecibles. Y ahí estaba el problema. Mientras la comitiva desaparecía hacia la sala de audiencias, Darian desvió su ruta hacia el ala este. Oficialmente, su turno había terminado. Oficialmente, debía regresar a sus cuarteles y desaparecer hasta el próximo día. Pero algo había estado molestándolo durante semanas. Un detalle pequeño, una grieta en la perfección. Los sistemas de seguridad del palacio eran obra maestra de ingeniería valixiana. Sensores cuánticos, campos de contención, IA, que monitoreaban cada centímetro cuadrado. Imposible de infiltrar. Eso decían los informes. Eso repetían los comandantes. Pero Darian había visto las rutas de mantenimiento. Había notado cómo los equipos técnicos rotaban en patrones fijos. Había observado que los sensores cuánticos tenían puntos ciegos durante los ciclos de recalibración, ventanas de 30 segundos que ocurrían cada 6 horas, ventanas que cualquier infiltrado competente podría explotar. Lo había reportado 2 veces. Ambas veces, su informe había sido archivado sin respuesta. El sistema es perfecto, le habían dicho. No hay necesidad de revisar protocolos probados durante milenios. Darian se detuvo frente a una ventana panorámica que daba al jardín de las estrellas, donde esculturas de luz flotaban sobre estanques que reflejaban constelaciones artificiales. Hermoso. Letal. Todo en este lugar estaba diseñado para impresionar, para intimidar, para recordarle a cada visitante que los valixianos eran superiores. Pero la superioridad tenía un precio. Arrogancia. Apoyó la mano contra el cristal, sintiendo la vibración constante. Afuera, las lunas gemelas de Valixar Prime comenzaban su ascenso, tiñendo el cielo de tonos violetas.
Dentro de 2 horas comenzaría la ceremonia de confluencia, un evento diplomático donde delegaciones de 100 mundos se reunirían en el gran salón. Seguridad máxima, protocolos reforzados, y sin embargo, Darian no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia su puesto asignado en el perímetro exterior. Sus pasos resonaban solitarios en los pasillos vacíos. Nadie lo seguía. Nadie lo vigilaba. Era, después de todo, solo un humano, pero mientras ajustaba el arma en su cadera, Darian Voss sonrió con amargura. Porque si algo había aprendido en 32 años de vida, era esto. Los subestimados siempre ven lo que los perfectos ignoran, y esta noche, algo estaba terriblemente mal. El primer destello de luz cortó el aire 3 metros a su izquierda. No fue una explosión, fue silenciosa, quirúrgica, letal. Cuando Darian giró, el cuerpo de un guardia valixiano ya caía al suelo, con un agujero humeante donde antes había estado su pecho. La perfección acababa de sangrar. El caos no llegó con gritos, llegó con silencio. Darian se lanzó hacia la columna más cercana, mientras un segundo destello atravesaba el espacio que acababa de ocupar. El cristal explotó en fragmentos microscópicos, lloviendo sobre su armadura como arena incandescente. Su mente ya estaba catalogando armas de pulso energético, silenciadores cuánticos, tiradores entrenados. Esto no era un ataque aleatorio, era una ejecución planificada. Las alarmas deberían haber sonado, los campos de contención deberían haberse activado. Nada. Solo el zumbido constante del palacio, indiferente a la sangre que comenzaba a manchar sus suelos perfectos. Darian desenvainó su arma, un modelo terrestre que los valixianos consideraban primitivo, y avanzó pegado a la pared. Adelante, en el corredor principal, podía ver más cuerpos. 4 guardias de élite caídos en formación defensiva, como si hubieran intentado proteger algo antes de ser eliminados. Sus protocolos perfectos los habían convertido en blancos predecibles. Un movimiento. Darian disparó sin pensar, el retroceso del arma vibrando en sus manos. El proyectil impactó contra una figura encapuchada que emergía de una entrada lateral. No era un disparo limpio como los de los valixianos. Era ruidoso, brutal, efectivo. La figura se tambaleó, pero no cayó. Armadura reforzada. 11. La palabra llegó a su mente como un relámpago. Había contado 11 sombras moviéndose por los sensores perimetrales antes de que todo se apagara. 11 infiltrados. Y él acababa de herir a uno. El grito desgarró el silencio. Agudo, aterrorizado, infantil. Las princesas. Darian corrió. Cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que buscara refuerzos, que siguiera el protocolo. Pero el protocolo había muerto con los guardias en el suelo. Y esas niñas, esas pequeñas criaturas de piel verde que nunca le habían dirigido la palabra, estaban en algún lugar de este palacio con asesinos cazándolas. Dobló la esquina y lo vio. 2 figuras encapuchadas bloqueaban las puertas de la cámara privada imperial. Entre ellas y Darian, Nerys y Kaelid se abrazaban contra la pared, sus ojos enormes brillando con terror. Una de las figuras levantó su arma. Darian no gritó, no advirtió. Simplemente se lanzó. Cubrió los 10 metros en 4 segundos, su cuerpo impactando contra el asesino más cercano con la fuerza de un ariete humano. Ambos rodaron por el suelo. Darian sintió una costilla crujir, pero su mano ya había encontrado el cuello del infiltrado, apretando con una fuerza nacida de pura desesperación. El otro asesino giró su arma hacia él. Nerys gritó. Y entonces, algo extraordinario sucedió. La pequeña princesa, de apenas 8 años, recogió un fragmento de cristal del suelo y lo arrojó contra la cara del segundo asesino. No causó daño real, pero fue suficiente. Un segundo de distracción. Un segundo que Darian usó para arrancar el arma del primer infiltrado y dispararla a quemarropa contra el segundo. El cuerpo cayó. El primero dejó de resistirse bajo sus manos. Darian se levantó, jadeando, sangre goteando de un corte en su frente.
Las gemelas lo miraban con una mezcla de terror y asombro. Nunca antes lo habían visto realmente. Ahora, cubierto de sangre ajena y propia, era imposible ignorarlo. «Vengan conmigo», dijo en valixiano básico, extendiendo una mano manchada. «Ahora». Keyleth tomó su mano primero, luego Nerys, sus dedos pequeños, fríos, temblando. Un estruendo sacudió el edificio. Explosiones controladas. Los asesinos estaban sellando secciones del palacio, aislando a la familia imperial. Darian activó su comunicador, sabiendo ya la respuesta. Estática. Interferencia total. Miró hacia el corredor que conducía a la sala del trono. Allí estaría Silara. Allí convergirían los asesinos restantes. 10, si había matado a uno. 10 profesionales entrenados contra un humano primitivo con 2 niñas aterrorizadas. Las gemelas se aferraron a sus piernas, y Darian sintió algo quebrarse en su pecho. No era miedo. Era algo más antiguo, más fundamental. Era la comprensión de que, por primera vez en 3 meses de ser invisible, alguien dependía de él. Alguien lo necesitaba. Y no iba a fallarles. «Quédense detrás de mí», murmuró, recargando su arma con manos firmes. «Pase lo que pase, quédense detrás de mí». Avanzó hacia la sala del trono, con 2 princesas alienígenas aferradas a su armadura ensangrentada, y 10 asesinos esperando en la oscuridad. La perfección del imperio se desmoronaba, pero el humano primitivo, el error diplomático, el invisible, seguía de pie. Y mientras pudiera respirar, nadie tocaría a esas niñas. El camino a la sala del trono era un laberinto de cristal y sombras. Darian avanzaba con las gemelas pegadas a su espalda, sus pequeñas manos aferradas al cinturón de su armadura. Cada paso era calculado, cada respiración medida. Los corredores que había memorizado durante meses de patrullas inútiles ahora eran su única ventaja. Conocía cada punto ciego, cada columna, cada giro que los sensores no cubrían completamente durante los ciclos de recalibración. Los asesinos eran perfectos. Él era improvisado. Y en este momento, la improvisación era lo único que mantenía vivas a 3 personas. Un destello de movimiento. Darian empujó a las niñas detrás de una estatua y rodó hacia el lado opuesto, disparando mientras se movía. El proyectil impactó contra el hombro de un infiltrado que emergía de un pasaje lateral. No era un disparo mortal, pero el grito de dolor confirmó que al menos estos asesinos podían sangrar. El infiltrado respondió con una ráfaga de pulsos energéticos que convirtieron la pared detrás de Darian en escombros fundidos. Demasiado poder. Demasiada confianza en la tecnología. Darian esperó a que el arma sobrecalentara, contando los segundos en su cabeza, y entonces se lanzó. No usó su pistola. Usó un fragmento de columna rota, estrellándolo contra el casco del asesino con fuerza brutal. El infiltrado se tambaleó, y Darian aprovechó para arrebatarle el arma de pulso y dispararla contra su propio dueño. La ironía no le pasó desapercibida mientras el cuerpo caía. «No miren», susurró a las gemelas, aunque sabía que ya era tarde. Habían visto demasiado. Pero Nerys y Keyleth permanecían en silencio, sus ojos grandes absorbiendo cada movimiento del humano que sangraba por ellas. Darian recogió munición del cadáver y señaló hacia adelante. 50 metros hasta la sala del trono. Cuando yo diga corran, ustedes corren. ¿Entendido? Keyleth asintió. Nerys apretó su mano con más fuerza. Avanzaron. El palacio temblaba con explosiones distantes, controladas, metódicas. Los asesinos estaban colapsando secciones enteras, asegurándose de que ningún refuerzo pudiera llegar. Esto no era solo un asesinato. Era un golpe de estado quirúrgico. Al doblar la esquina hacia el gran vestíbulo, Darian se detuvo en seco. 3 cuerpos de guardias valixianos yacían en formación defensiva perfecta frente a las puertas de la sala del trono. Habían muerto protegiéndola, siguiendo cada protocolo al pie de la letra. Y por eso habían muerto. Un sonido. Pasos sincronizados. 2 infiltrados emergieron de pasillos opuestos, moviéndose con precisión militar para cerrar la trampa. Darian tenía segundos para decidir. Hizo lo impensable. Arrojó su arma de pulso hacia uno de ellos,
no para disparar, sino como distracción. Mientras el asesino instintivamente se agachaba, Darian levantó un escudo energético caído de uno de los guardias muertos y cargó contra el otro infiltrado como un ariete primitivo. El impacto fue devastador. Darian sintió su hombro dislocarse, pero el asesino salió despedido contra la pared con fuerza suficiente para abollar su armadura. El humano no esperó a ver si se levantaba. Recogió el rifle del guardia caído y disparó hasta que el arma quedó vacía. El primer asesino se había recuperado y ahora apuntaba directamente a las gemelas. Darian no tenía armas, no tenía tiempo, pero tenía cuerpo. Se interpuso. El pulso energético lo golpeó en el pecho, atravesando las placas de su armadura compuesta y quemando carne. El dolor era cegador, absoluto. Pero Darian no cayó. No podía caer. No mientras esas niñas estuvieran detrás de él. Dio 3 pasos hacia adelante, cada uno una agonía, y golpeó al asesino con su puño izquierdo, el único brazo que todavía respondía. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el casco se rompió y el infiltrado dejó de moverse. Darian cayó de rodillas, la visión borrándose. Nerys y Kylith corrieron hacia él, sus manos pequeñas presionando contra la herida en su pecho, en un intento desesperado de detener la sangre. «Estoy bien», mintió, su voz apenas un susurro. «Tenemos que seguir». La puerta de la sala del trono se abrió. Zilara emergió, flanqueada por 2 guardias que debían ser los últimos de su escolta personal. Sus ojos, siempre tan fríos y distantes, se clavaron en la escena. Un humano arrodillado, sangrando, con sus hijas abrazadas a él como si fuera lo único entre ellas y la muerte. Porque lo era. «Vos», dijo la emperatriz y fue la primera vez que pronunciaba su nombre. «¿Cuántos quedan?» Darian tosió sangre antes de responder. 7, tal vez 8. Vienen hacia aquí. Miró los ojos de Zilara directamente, sin la deferencia habitual. Esto es interno. Conocían los protocolos, conocían las rutas. Alguien de su corte planeó esto. La revelación cayó como una piedra en agua helada. Zilara procesó la información en segundos, su mente política trabajando incluso mientras el palacio ardía. «Las facciones conservadoras», murmuró. «Querían reemplazarme por alguien más, tradicional». Uno de sus guardias cayó, un agujero humeante en su cabeza. Los asesinos habían llegado. Darian se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor, ignorando la sangre. Empujó a las gemelas hacia Zilara. «Llévelas adentro, celen las puertas». «No resistirán», dijo el guardia sobreviviente. «Las puertas están diseñadas para protocolo ceremonial, no para asedio». «Entonces haremos que resistan». Darian recogió un rifle roto y una granada de pulso del cinturón de un guardia caído. «Denme 2 minutos». Zilara lo miró. Realmente lo miró. Y en ese instante, algo cambió. El humano primitivo, el símbolo político, el error diplomático, se había convertido en la única razón por la que sus hijas seguían vivas. «¿Por qué?», preguntó la emperatriz. «¿Por qué haces esto?». Darian sonrió, sangre manchando sus dientes. Miró a Nerys y Kylith, que lo observaban con lágrimas en sus ojos verdes. «Porque alguien tiene que hacerlo, y porque ellas merecen crecer». Las sombras se movieron en el corredor. 7 figuras emergieron de la oscuridad, moviéndose con precisión letal. Darian activó la granada de pulso y la arrojó hacia las columnas estructurales del vestíbulo. «Ahora», gritó. Zilara arrastró a sus hijas hacia la sala del trono mientras el guardia sobreviviente sellaba las puertas. Darian se quedó afuera, solo, con 7 asesinos perfectos convergiendo hacia él. La granada detonó. El techo comenzó a colapsar. Y en medio del caos, el polvo y los escombros, el humano primitivo sonrió, porque había convertido su mayor debilidad en su arma más poderosa. Nadie esperaba que alguien tan inferior estuviera dispuesto a morir por extraños, pero eso era exactamente lo que hacía que la humanidad fuera peligrosa. No eran perfectos, eran tercos, y cuando decidían proteger algo, no había protocolo en el universo que los detuviera. Los asesinos abrieron fuego. Darian se lanzó hacia las sombras, arrastrando su cuerpo roto,
dejando un rastro de sangre en el cristal perfecto. Todavía tenía un arma. Todavía tenía aliento. Todavía tenía razones para seguir de pie. Y mientras esas puertas se mantuvieran cerradas, mientras Nerys y Kaylit estuvieran vivas detrás de ellas, nada más importaba. Absolutamente nada. El polvo de cristal pulverizado flotaba en el aire como nieve radioactiva, reflejando las luces de emergencia en tonos carmesí. Darian se arrastró detrás de los restos de una columna caída, su respiración convertida en un silbido húmedo. Podía sentir la sangre llenando su pulmón izquierdo. Cada inhalación era un cuchillo girando en su pecho. Los 7 asesinos se dispersaron con eficiencia militar, rodeando su posición. No tenían prisa. Sabían que estaba herido. Sabían que era cuestión de tiempo. Pero también sabían que el humano había matado a 4 de sus compañeros. Y eso los hacía cautelosos. Darian verificó su arma. 3 disparos, 3 balas contra 7 objetivos. Las matemáticas no favorecían a nadie excepto a la muerte. Pero las matemáticas nunca habían sido el fuerte de la humanidad. Escuchó el clic característico de un rifle de pulso cargándose a su izquierda. Giró y disparó a ciegas hacia el sonido. El grito confirmó el impacto. 6. 2 balas restantes. Rendición, dijo una voz sintetizada desde las sombras, el líder de los asesinos finalmente hablando. Muere rápido o muere lento, tu elección, primitivo. Darian tosió una risa que salió mezclada con sangre. Tengo una mejor idea. Su mano encontró el panel de control ambiental en la pared, el mismo que había notado semanas atrás durante sus patrullas ignoradas. ¿Qué tal si todos morimos juntos? Sus dedos bailaron sobre los controles. Los valixianos habían diseñado sus sistemas para ser perfectos, pero la perfección tenía una debilidad. Dependía de que todo funcionara exactamente como se planeaba. Y Darian acababa de desactivar los limitadores de presión del sistema de ventilación de la sala del trono. El silbido comenzó bajo, casi imperceptible. Luego creció. Las ventanas empezaron a vibrar. Está mintiendo, dijo otro asesino. Los protocolos de seguridad. La primera ventana explotó hacia afuera, succionando aire, escombros, y un asesino desprevenido hacia el vacío nocturno. 5. Darian se aferró a la columna rota mientras el vendaval rugía a su alrededor. Los asesinos, entrenados para combate en gravedad controlada, luchaban contra la fuerza repentina. Él, criado en la gravedad irregular de colonias mineras terrestres, sabía cómo moverse en el caos. Se lanzó hacia adelante, usando el viento a su favor, y tacleó al asesino más cercano. Ambos rodaron hacia el borde de la ventana rota. Darian clavó su cuchillo de combate en la unión del cuello del infiltrado y lo empujó hacia el vacío. 4. Un disparo de pulso atravesó su muslo. Darian gritó, pero no soltó su agarre en la columna. El dolor era una vieja compañía. La muerte podía esperar un poco más. «¡Celen la sección!», gritó el líder. Pero era tarde. El colapso de presión se había vuelto irreversible. Más ventanas estallaron. El techo comenzó a ceder. Darian vio su oportunidad. En el caos, 3 asesinos se habían agrupado cerca de la entrada, intentando escapar. Levantó su arma con mano temblorosa. 2 balas. 3 objetivos. Imposible. A menos que... Disparó contra el candelabro ceremonial de cristal suspendido sobre ellos. 1000 kilos de arte alienígena se desplomaron. 2 asesinos quedaron aplastados. El tercero quedó atrapado. Uno restante, el líder. Darian se arrastró hacia las puertas de la sala del trono, dejando un rastro de sangre en el cristal agrietado. Su visión se estrechaba. Los bordes del mundo se volvían negros. Pero podía ver al líder de los asesinos, caminando hacia él con pasos medidos, sin prisa. «Admirable», dijo el infiltrado quitándose el casco. Era valixiano. Por supuesto que lo era. Cabello plateado, ojos como hielo. Perfecto. Pero inútil. Cuando estas puertas caigan, la emperatriz muere. Y con ella, toda esperanza de reforma. «Entonces tendrás que pasar sobre mi cadáver», susurró Darian. Esa era la idea.
El asesino levantó su arma. Darian no tenía fuerzas para moverse, no tenía armas, no tenía nada excepto un cuerpo roto y una promesa hecha a dos niñas asustadas. Y a veces eso era suficiente. Se lanzó hacia adelante con el último vestigio de fuerza, no hacia el arma, sino hacia las piernas del asesino. Ambos cayeron. El disparo de pulso atravesó el hombro de Darian en lugar de su cabeza. Gritó, pero sus manos ya habían encontrado el cuello del valixiano. No era elegante, no era eficiente. Era brutal, primitivo, desesperado. Exactamente lo que los valixianos nunca esperaban. El asesino golpeó su cabeza, sus costillas, su rostro. Darian no soltó. No podía soltar, porque si soltaba, Nerys moriría, Kaelith moriría, Silara moriría. Y todo esto habría sido en vano. Los golpes se debilitaron. El asesino jadeaba. Y entonces finalmente dejó de moverse. Darian rodó hacia un lado, cada centímetro de su cuerpo gritando agonía. El silencio descendió sobre el vestíbulo destruido, roto solo por el silbido del viento a través de las ventanas rotas y su propia respiración entrecortada. Las puertas de la sala del trono se abrieron. Silara emergió, con Nerys y Kaelith aferradas a sus manos. El guardia sobreviviente la seguía, su arma apuntando a las sombras inexistentes. Las gemelas vieron a Darian en el suelo, cubierto de sangre, rodeado de cadáveres, y corrieron hacia él. Silara no las detuvo. «No», murmuró Darian levantando una mano débil. «No se acerquen, estoy sucio». Nerys se arrodilló junto a él, sus lágrimas cayendo sobre su rostro destrozado. «Nos salvaste». «Eres nuestro escudo», susurró Kaelith. Darian intentó sonreír, pero la oscuridad lo estaba reclamando. Podía sentirla tirando de él, fría y definitiva. Miró a Silara, parada sobre él con una expresión que nunca antes había visto en un rostro valixiano. «Respeto. El imperio estaba equivocado», dijo la emperatriz, su voz quebrándose por primera vez. «Sobre ustedes, sobre todo». «Sí», tosió Darian, sangre burbujeando en sus labios. «Lo estaban». Y entonces la oscuridad lo engulló. Lo último que sintió fueron manos pequeñas sosteniendo las suyas. Lo último que escuchó fueron voces gritando su nombre. Lo último que pensó fue que, por primera vez en su vida, había sido suficiente. El humano primitivo, el error diplomático, había sangrado por un imperio que lo despreciaba, y al hacerlo, lo había cambiado para siempre. El blanco era absoluto. Darian abrió los ojos y creyó estar muerto. Pero la muerte no dolía así. Cada nervio de su cuerpo gritaba. Cada respiración era un recordatorio brutal de que seguía atado a la carne. Las máquinas médicas valixianas zumbaban a su alrededor. Bombas de nanoreparación inyectando microscópicos arquitectos en su torrente sanguíneo, reconstruyendo lo que debería haber sido irreparable. «Quieto», ordenó una voz suave. Una mano verde se posó sobre su hombro. Kaelith. La pequeña princesa estaba sentada junto a su cama, sus ojos hinchados de tanto llorar. Al otro lado, Nerys dormía con la cabeza apoyada en el borde del colchón, su mano aferrada a la de él, incluso en sueños. «¿Cuánto tiempo?» Su voz salió como papel lijado. 3 días, respondió Kaelith. «Los médicos dijeron que ibas a morir 6 veces. Mamá no los dejó rendirse». Mamá, no la emperatriz. El cambio era pequeño pero sísmico. Darian intentó incorporarse y descubrió que su torso estaba envuelto en un campo de regeneración pulsante. Podía ver las cicatrices formándose bajo la luz azul, queloides que nunca desaparecerían completamente. Recordatorios permanentes de la noche en que un imperio aprendió a sangrar. La puerta se abrió. Silara entró ya no vestida con las túnicas imperiales ceremoniales, sino con armadura de combate. Su expresión era de acero templado en fuego. «Las niñas», dijo Darian inmediatamente, «están seguras. Gracias a ti». Silara se acercó, sus pasos medidos. «La purga ha comenzado. 17 miembros del Consejo Asesor arrestados. 42 oficiales de la Guardia bajo investigación. La conspiración era más profunda de lo que imaginé». «¿Y el imperio?» Tambaleándose. Silara miró por la ventana hacia la ciudad capital, donde columnas de humo todavía se elevaban.
Durante siglos construimos nuestra seguridad sobre la ilusión de perfección. Una ilusión que un humano destrozó en una noche. No sonaba como un insulto, sonaba como un hecho. Los conservadores querían eliminarme porque permití que primitivos contaminaran la pureza valixiana. La emperatriz giró hacia él, y Darian vio algo raro en sus ojos. Furia. Intentaron usar tu presencia como justificación para un golpe. Y en cambio, tú demostraste que la verdadera debilidad estaba en nosotros. Kaylit apretó la mano de Darian. Los guardias nuevos entrenan diferente ahora, dijo con orgullo infantil. Mamá les hace estudiar lo que hiciste. Dice que la perfección los volvió predecibles. La improvisación, murmuró Darian. Pelea sucio cuando no tienes otra opción. No. Silara se arrodilló junto a la cama, colocándose al nivel de sus ojos. Peleaste con convicción, con algo que nuestros protocolos nunca pudieron cuantificar. La disposición absoluta de sacrificarte por extraños. Nerys se despertó parpadeando. Al ver a Darian consciente, su rostro se iluminó. ¡Despertaste! Las gemelas lo abrazaron con cuidado de no presionar sus heridas, sus pequeños cuerpos temblando. Darian levantó los brazos temblorosos y las envolvió. 3 días atrás había sido invisible. Ahora, 2 princesas imperiales lloraban de alivio porque seguía vivo. Hay consecuencias, dijo Silara, su voz profesional regresando. La facción conservadora usará esto como propaganda. Un humano protegiendo a la familia imperial contradice siglos de narrativa sobre superioridad valixiana. ¿Quieres que desaparezca?, preguntó Darian. No con amargura, sino con comprensión pragmática. Quiero que seas mi comandante de la Guardia Imperial. El silencio cayó como un yunque. Kaylit y Nerys se aferraron más fuerte a él, como si temieran que fuera a rechazar. No soy valixiano, dijo Darian lentamente. Exactamente. Silara se puso de pie. Necesito a alguien que vea lo que nosotros, en nuestra arrogancia, ignoramos. Alguien que entienda que la lealtad no viene de protocolos perfectos, sino de convicciones imperfectas. El Consejo nunca lo aceptará. El Consejo acaba de intentar asesinarme. La emperatriz sonrió, y era una expresión peligrosa. Sus opiniones son negociables. Darian miró a las gemelas. Miró sus ojos esperanzados, su confianza absoluta. Pensó en los guardias caídos, en el palacio destrozado, en el imperio que había sangrado. Y pensó en la alternativa. Regresar a la tierra, ser olvidado, volver a ser invisible. Si acepto, dijo finalmente, hay condiciones, entreno a mi manera, sin protocolos rígidos, y si veo otra falla de seguridad, se corrige, sin excepciones. Silara extendió su mano. Acepto tus términos, comandante Voss. Darian tomó su mano. El apretón era firme, igualitario. Por primera vez desde que llegó al corazón del imperio, no se sentía como un símbolo político. Se sentía como un soldado. Y más importante, se sentía necesario. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban mientras los equipos de reparación trabajaban para reconstruir lo destruido. El imperio valixiano había sido sacudido hasta sus cimientos. Pero de las grietas, algo nuevo estaba emergiendo, algo menos perfecto, algo más fuerte, y en el centro de todo, un humano cubierto de cicatrices, sostenía las manos de 2 niñas alienígenas y se preguntaba cómo algo tan roto podía sentirse tan completo. 6 meses después, Darian Voss observaba el amanecer triple de Valixar Prime desde la terraza de entrenamiento, sus cicatrices brillando bajo la luz violeta. El dolor había disminuido a un murmullo constante, una sinfonía de huesos mal soldados y tejido reconstruido que le recordaba cada mañana que seguía vivo. Detrás de él, 30 guardias valixianos completaban el ejercicio que había diseñado, combate improvisado sin protocolos predefinidos. Los veía tropezar, frustrarse, fallar, y sonreía, porque el fracaso era el primer paso hacia aprender a sobrevivir cuando la perfección colapsaba. Otra vez, ordenó sin levantar la voz, y esta vez, dejen de pensar como máquinas, piensen como presas. Un capitán de la guardia, veterano de 20 años, se acercó con expresión incrédula.
Comandante Voss, con respeto, nuestros ancestros... Sus ancestros están muertos, interrumpió Darian girando hacia él. Y si siguen peleando como ellos, ustedes también lo estarán cuando llegue el próximo ataque. El capitán cerró la boca. 6 meses atrás, habría protestado ante el consejo. Ahora, simplemente asintió y regresó a la formación. El humano primitivo había ganado algo más valioso que respeto. Había ganado credibilidad empapada en sangre. Pasos ligeros resonaron en las escaleras de cristal. Nerys y Kaylit emergieron de la torre, ya no vestidas con túnicas ceremoniales, sino con uniformes de entrenamiento adaptados a su tamaño. Silara las seguía, observando con aprobación, mientras las gemelas corrían hacia Darian. «¡Comandante!», gritó Nerys usando el título con orgullo. «Mamá dice que podemos entrenar contigo hoy». Darian arqueó una ceja hacia la emperatriz. «¿Estás segura? No voy a ir suave con ellas. No esperaría menos». Silara se detuvo junto a él, mirando a los guardias que luchaban con ejercicios que desafiaban décadas de condicionamiento. Necesitan entender lo que aprendí aquella noche, que la verdadera protección no viene de seguir reglas, viene de entender por qué valen la pena. En los últimos 6 meses, el imperio había cambiado. No radicalmente, los valixianos eran demasiado antiguos para revoluciones bruscas, pero las grietas estaban ahí. Guardias humanos servían ahora junto a soldados alienígenas. Los protocolos incluían cláusulas de adaptación situacional. Y más importante, el Consejo Imperial había aprendido a escuchar las voces que antes consideraban insignificantes. No era perfecto, nunca lo sería, pero era mejor. «Las facciones conservadoras todavía protestan», dijo Silara en voz baja. «Dicen que has corrompido la pureza de nuestra tradición militar». «Bien». Darian señaló hacia los guardias. «La pureza casi los mata a todos ustedes. Prefiero tenerlos vivos e imperfectos». Kaylit tiró de su manga. «¿Nos enseñas el movimiento de esa noche? ¿El que usaste contra el líder de los asesinos?» Darian se arrodilló para quedar a su altura. «Ese movimiento casi me mata. No fue heroico, fue desesperado». «Pero funcionó», insistió Nerys. «Funcionó porque no tuve otra opción». Miró a las gemelas, viendo en sus ojos la misma determinación que había mantenido a la humanidad viva durante milenios de adversidad. Y esa es la lección. La perfección es hermosa hasta que falla. La resiliencia es fea, dolorosa, sangrienta, pero sobrevive. Silara colocó una mano en su hombro. «El embajador terrestre llegará la próxima semana. Quieren entrevistarte para la transmisión galáctica. El humano que salvó un imperio». Darian se rió, un sonido áspero. «No salvé un imperio. Salvé a 2 niñas. El imperio se salvó solo cuando finalmente decidió cambiar. Humildad». La emperatriz sonrió. «Otra virtud que nuestros protocolos no valoraban lo suficiente». Los guardias completaron el ejercicio. Algunos estaban magullados, otros frustrados. Pero todos seguían de pie, aprendiendo que caer no significaba fracasar. Significaba tener la oportunidad de levantarse más sabio. Darian los observó y pensó en la noche que había cambiado todo. El dolor, el miedo, la certeza de que iba a morir. Pero también recordó las manos pequeñas aferrándose a las suyas. Los ojos asustados que lo miraban como si fuera lo único entre ellas y la oscuridad. No había sido perfecto. Había sido brutal, sangriento, desesperado. Pero había sido suficiente. Y esa era la esencia de la humanidad que ahora enseñaba a un imperio de seres perfectos. No se trataba de nunca caer. Se trataba de levantarse cada vez, de sangrar por lo que importaba, de convertir la debilidad en fuerza a través de pura, testaruda, implacable voluntad. «Otra ronda», ordenó a los guardias, «y esta vez quiero ver errores creativos. La perfección los hace predecibles, los errores los mantienen vivos». Mientras el sol triple ascendía sobre Valixar Prime, Darian Voss, el humano que nunca debió ser suficiente, entrenaba a un imperio para sobrevivir siendo imperfecto, y en algún lugar del universo, la humanidad sonreía. Porque una vez más,
habían probado que la verdadera fuerza no nacía de códigos genéticos o protocolos ancestrales. Nacía de la disposición de un ser ordinario de hacer cosas extraordinarias cuando todo lo demás fallaba. ¿Qué opinas de la verdadera fuerza? ¿Crees que la perfección puede ser una debilidad? Comenta tu opinión y suscríbete para más historias HFIGU que celebran lo mejor de la humanidad.